Vera, muchas gracias por esta información. 9 de la mañana, 18 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. El Sindicato Anestésico Quirúrgico denunció que el número actualizado de operaciones postergadas en las mutualistas no se conoce, hay manipulación de los datos. Para hablar de todo esto vamos a recibir al presidente de la SAC, al doctor Daniel Montano. Bienvenido, ¿cómo anda? Un gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué está pasando con las intervenciones quirúrgicas que venían postergadas? Durante la pandemia hablamos mucho del tema, de cuáles no se podían hacer, si se habían podido poner al día o no. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Bueno, tuvimos un periodo de 2 años, un poco más todavía, en el cual rigió la emergencia sanitaria, en el cual hubo restricciones muy importantes a las cirugías que nosotros oportunamente mencionamos y denunciamos, que en algunos casos eran entendibles, pero por muchos meses no se justificaban. Y eso fue generando una postergación de las cirugías no oncológicas ni urgentes. En Uruguay las cifras siempre son escasas y siempre son dudosas, pero según datos del Banco Mundial, se operan más o menos 5.800 enfermos por año cada 100.000 habitantes, lo que nos da en el entorno de los 15.000, número más, número menos. Y la mitad de esos pacientes son no urgentes ni oncológicos. O sea que diríamos que estábamos operando entre un 40 y un 50%, según las mutualistas, según los prestadores, de lo que había que operar. Bueno, nosotros en su momento lo denunciamos, también hubo momentos en que no se podía hacer otra cosa porque la situación sanitaria era muy grave, y en todo momento se dijo que había que planificar a la salida de la emergencia sanitaria alguna forma de recuperar todo esto, ¿no? ¿No se planificó? Bueno, hace un año que se levantó justo ayer estábamos revisando que en abril del año pasado se levantó la emergencia sanitaria y no ha habido una política clara a nivel central, a nivel país, para recuperar todo esto. O sea, se dejó liberado los prestadores que cada uno manejara sus situaciones como creyera más conveniente. ¿Cuál es la realidad? Me imagino que todo es muy diferente, ¿no? En cada uno de los centros de salud, sí. Las mutualistas, pero ¿cuál es la media? ¿Qué se podría decir? Y se podría decir que estamos operando más o menos como antes de la pandemia. Por lo tanto, esa masa de pacientes postergados está ahí. O sea, ¿de cuántos habla? ¿Qué número maneja el SAC aproximado? Bueno, nosotros en su momento dijimos que eran unas 50.000 operaciones, haciendo el cálculo de acuerdo a los datos estadísticos. El problema es que las cifras oficiales no existen. Lo que existen son las cifras que la JUNASA recibe de los prestadores, que además son cifras que son de manejo reducido, o sea, son relativamente confidenciales. Incluso hubo ahora un pedido de información, de acceso a la información, en la cual se pedía las demoras en las consultas y las demoras quirúrgicas, y se brindó las demoras en las consultas, pero no las listas de espera. Y además las listas de espera, las mutualistas, los prestadores, hablemos de todo, mutualista es un término, prestador es el adecuado, comunican a la JUNASA sus cifras con sus criterios. O sea, ¿qué se considera o qué debería considerarse para que una persona esté en lista de espera? Cuando el paciente esté diagnosticado por un decreto ya del gobierno, del último gobierno del doctor Vázquez, había una disposición que el paciente debía ser operado entre los 6 meses luego de diagnosticado y estar pronto para la cirugía, y era un mes si el paciente era oncológico. Eso está reglamentado. ¿Y eso se respeta? No me consta, no me consta. Para los oncológicos seguramente sí, pero para los no oncológicos no me consta. Porque digo, uno lo conversa diariamente en la mesa de las sociedades anestésico-quirúrgicas, la mesa ejecutiva del sindicato, que todos nos trasladan que en diferentes prestadores no se está haciendo mucha cosa. Hay prestadores que sí, hay prestadores que sí. Hay prestadores que han tenido problemas, además,
logística o de funcionamiento que podrían llegar a justificar. Me quedé pensando, Montano, en lo que hace al número. Usted decía 5.800 cada 100.000 habitantes Sí. aproximadamente, pero al año... Por año. Y son 15.000 por mes. Por mes, porque yo le entendí por año. Entonces no me no, daba los por- números no, para las no. 50.000 que venían atrasadas. Son unos 15.000 por mes más o menos, 9.000 en números gruesos, ¿no? 9.000 en la esfera de los prestadores privados, 6.000 en ACE. Y hay Eso es determinados histórico, ¿no? rubros que ustedes entiendan vienen más atrasados aún. Pasó en la pandemia que había especialidades que tenían mucho tiempo de espera. Sí. ¿Qué está pasando con las operaciones? ¿Ustedes entienden que hay, no sé, determinado tipo de operación que esté más retrasada por los especialistas, por las veces que se hace por semana? No, se mantiene más o menos los mismos datos históricos. O sea, hay cirugías, como sea, por ejemplo, la oftalmología, que fue muy postergada. ¿Ah? Y por dar un caso, la oftalmología la cronicidad de la patología lleva a veces a la pérdida de la vista del paciente en forma después no reversible, ¿no? También perdimos toda una etapa de diagnóstico endoscópico porque se dejaron de hacer los estudios endoscópicos, tanto los digestivos como los ginecológicos, y eso no hemos visto tampoco que haya un esfuerzo por recuperar el tiempo. Y en la repercusión que tienen los pacientes, que creo que eso es lo que más le debe preocupar a... Claro, los pacientes llegan con patología más compleja, patología avanzada. ¿Eso les consta? ¿Ustedes tienen? Sí, claro, lo vemos lo veo yo en mi práctica diaria. Y eso que yo tengo la suerte de estar en lugares donde se está haciendo un esfuerzo para que estas cosas no pasen. ¿Lo tienen medido? ¿Qué porcentaje llega? Bueno, el problema justamente es que lo más difícil de medir es lo que nunca se cuantificó. O sea, si usted detuvo el proceso asistencial diagnóstico, por lo tanto no se llegó al diagnóstico de cuál es la patología del paciente X, nunca se llegó a la coordinación. Entonces el paciente no figura en listas. Pero es que no es que no figura en listas porque no existe. Si históricamente tuvimos ese número, no hay ningún motivo por el cual vaya a cambiar. Las enfermedades no desaparecen, es más, se agravan. Entonces, frenamos el proceso diagnóstico en muchos casos, cayeron todos los programas de screening, o sea, de diagnóstico precoz, en mama, en patología digestiva, en próstata, por decir las más, en patología ginecológica, por decir las que tienen más impacto. Entonces, esos pacientes no llegaron al diagnóstico. Al no llegar al diagnóstico, no llegaron al especialista y por lo tanto no se pudieron coordinar. Entonces, no está en la lista. No está en la lista, pero hay que revisar el proceso asistencial. O sea que las listas que tiene la JUNASA no reflejan la realidad. Y además la JUNASA tiene que hacer fe que la información que recibe es correcta. ¿Están mintiendo los prestadores? Bueno, a veces no decir la verdad no se interpreta como una mentira. A ver, pero para poner un ejemplo. Bueno, por ejemplo. Miento, nosotros fuimos hice con esta 9.000, denuncia, pero en realidad hice 7.500 y hay 1.500 manipulo los datos. ¿Viste eso? Los datos de las cirugías que se hacen son una realidad, eso no se puede cambiar. ¿De cuántas se deberían haber hecho? Bueno, eso es un cálculo que tenemos que basarnos con números históricos. No podemos saber. O sea, hay una serie de cirugías ahí que no se hicieron en todos esos meses. ¿Y dónde están esas cirugías? Ahora, ¿a qué le adjudican este retraso? ¿A cuestiones económicas? ¿A cuestiones de falta de voluntad? Porque mientras funcione bueno, se va viendo sobre la marcha. ¿Qué han detectado ustedes? En momentos de crisis siempre hay alguien que estudia la situación y busca la forma de salir lo más airoso posible. ¿La crisis qué sería? ¿La pandemia o crisis económica de las mutualistas? La pandemia. Yo lo que le puedo asegurar es que había muchos prestadores que antes de la pandemia estaban en déficit y que salieron de la pandemia todos con superávit. O sea, la cirugía es muy cara. El procedimiento quirúrgico, todo, diagnóstico, terapéutico y seguimiento es una gran inversión en salud. Si no se hace, ese dinero no se gasta. Además, el Estado se hizo cargo de muchísimos de los costos de la pandemia en cuanto a diagnósticos, en cuanto a equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese dinero que no se utilizó
sirvió para mejorar Tapar. los déficits de muchas instituciones. Doctor, ya nos quedan poquitos minutos porque además tenemos que ir a la playa de la Graciada, que está el acto oficial, pero ¿qué pasa con el rol de la JUNASA, que es el órgano que rige todo esto y que debería en realidad estar apuntando, bueno, estas inconsistencias que usted menciona? Justo ahora cambió la autoridad, todavía no nos hemos reunido con las nuevas autoridades, pero yo me reuní varias veces con el contador Yagoda, siempre estuvo muy dispuesto y la solución que nos brindaba era que nosotros viníamos con denuncias puntuales de casos que conociéramos que estas cosas pasaban. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. El médico no va a ir a denunciar, tengo un paciente que hace 1 año y medio que está esperando una cirugía y no lo coordinan. Tiene que haber otros mecanismos y esos mecanismos requieren todo un cuerpo inspectivo que es muy difícil de montar para todo el país, ¿no? ¿Qué pasa con ACE? Bueno, ACE en su momento habilitó una línea para resolver muchos problemas quirúrgicos en el INOT y se resolvieron muchos enfermos, pero es muy disímil Montevideo, el interior, y creo que no sea de las peores situaciones en cuanto a las listas de espera. En cuanto al proceso diagnóstico, que es lo que hablábamos antes, que los pacientes no llegan a diagnosticarse, es otro tema, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes. Esperemos que se pueda solucionar rápidamente. Son las 9 de la